Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo devocional, donde hoy estaremos pasando nuestro devocional en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículos del 37 al 40. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. El testimonio de Cristo es tan contundente y tan veraz, amados hermanos, que nosotros podemos corroborar toda la información acerca de la primera y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Fíjense que el Señor está hablando con los judíos, con sus paisanos en la época, y les manda a que escudriñen las Escrituras. ¿Y cuáles Escrituras se refería el Señor? No era el Nuevo Testamento, es decir, los evangelios y las cartas paulinas, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, etc. No, el Señor no se estaba refiriendo a esas Escrituras. El Señor los estaba remitiendo a ellos a que escudriñaran allá en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los libros poéticos, en los libros proféticos, en los salmos, en todo ello, en los profetas, que escudriñaran, porque esa palabra dan testimonio de Cristo. Más de 300 profecías. Alguien se tomó el trabajo de contarlas. Dan testimonio del Señor. Y todas se cumplen a cabalidad, al pie de la letra, sin faltar ninguna en la persona de Cristo. Por tanto, nuestro Señor no es un farsante, no es un falso profeta, no es un impostor, tampoco es un manipulador. Cristo es el Señor que habría de venir por nosotros para pagar un precio tan alto, para pagar con su vida en la cruz y darnos la vida que el Señor ha ofrecido para todos aquellos que reciben a Cristo como su único Salvador personal. Si nosotros nos ponemos a escudriñar hoy día la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de cómo las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, profetizan acerca del Señor, tanto en el Antiguo Testamento, amados hermanos, y como en el Nuevo Testamento también, acerca de su primera y de su segunda venida. Allí encontramos textos bellísimos. Por ejemplo, en el lugar donde nacería el Señor, está profetizado. También está profetizado dónde viviría el Señor. El Señor viviría en Nazaret y viviría 2 años también en Egipto. Después se ubicaría en Capernaum. Todo eso está profetizado en las Sagradas Escrituras. También se profetizó acerca del Señor, de qué linaje y de qué tribu vendría el Señor. De la tribu de Judá, y vendría del linaje de David. Todo eso se cumple al pie de la letra, de cómo el Señor sería muerto, sería crucificado, pero al tercer día con grande gloria y con gran poder se levantaría entre los muertos. ¿Esto quién lo dice? El profeta Isaías, en el capítulo 53, que es considerado uno de los capítulos más mesiánicos que tiene la Biblia. Y es por eso que el Señor
manda a los judíos de su época, vayan y remítanse a las Escrituras y se darán cuenta que ellas dan testimonio de mí. Y yo no soy ningún impostor, ni tampoco soy un falso profeta, como muchos antes de Cristo ya habían llegado. Y también en esta época podemos ver cómo se han levantado falsos cristos. Pero el Señor, en la persona y en la figura de nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron todas las profecías, amados hermanos, sin faltar ninguna de ellas. Entonces tendríamos que nosotros estar ciegos, estar completamente desapercibidos para no aceptar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amados hermanos, el Señor no se movía por sí mismo, siempre atendiendo a la voluntad del Padre. El Señor no podía nacer en cualquier lugar. El Señor no podía vivir en cualquier lugar. El Señor no podía morir y ser crucificado en cualquier lugar de la tierra, sino todo conforme a las Escrituras. Una obediencia, amados hermanos, radical de parte de nuestro Señor, escuchando siempre al Padre, no haciendo su voluntad, sino la voluntad del Padre, con el propósito de que se cumplieran todas y cada una de las profecías en la persona de Cristo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, palabras del mismo, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amados hermanos, lea la palabra del Señor, lea, por ejemplo, los evangelios, especialmente el evangelio de Mateo, que va dirigido especialmente a la audiencia judía, porque usted se da cuenta en ese evangelio que siempre hay un estribillo, hay algo que se repite constantemente en cada pasaje, donde dice: para que se cumpliese la escritura, lo dicho por el profeta tal. Y siempre añade: para que se cumpliese la escritura, lo dicho por el profeta. Para que todo esto, amados hermanos, es para traer convencimiento al corazón del pueblo de Dios. Si nosotros, por ejemplo, quisiésemos evangelizar o predicarle a un judío, tendríamos que tomar el evangelio según San Mateo, amados hermanos, porque ellos sí conocen las Escrituras. Y es por eso que el Señor, nuevamente repito, que es el mensaje de esta mañana, el Señor nos remite a que nosotros escudriñemos las Escrituras, y te darás cuenta que nuestro Rey y Salvador Jesucristo no es ningún manipulador, no es ningún impostor, no es un falso Cristo, es el Cristo verdadero que envió nuestro Padre por nosotros a esta tierra para bendecirnos, para salvar nuestras vidas, para darnos vida eterna. Y el Señor añade diciéndoles a ellos: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Todo aquel que se acerca a Cristo, todo aquel que recibe a Jesús como su Señor, como su Salvador, como su Rey, tiene la vida eterna, amados hermanos. La misma vida de Jesús nos ha sido prometida para nosotros. Él es la esencia, Él es la vida encarnada, está en la persona de Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Oremos a Dios. Y amados hermanos, tenemos un privilegio grande, precioso, de que esta palabra, estos 66 libros de la Biblia, nos revelan claramente a la persona de Cristo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, Dios de los cielos, Señor. Gracias, Dios mío, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque una vez más nos has dado la bellísima oportunidad de compartir esta tu palabra, mi Señor. Esta revelación tan preciosa, Señor, que salieron de tus propios labios. Señor, cuando tú predicabas, Señor, allí, Padre,
en ese ministerio público tan hermoso, mi Señor. Padre, gracias Dios, Señor, porque tú enviaste a Jesús, mi Señor, y todas las profecías que apuntan a su persona se cumplieron al pie de la letra en su primera venida. ¿Cuánto más en su segunda aparición, cuando la iglesia, su amada iglesia, será levantada, Señor, en las nubes del cielo? Su segunda venida está pronta y esa palabra también se ha de cumplir, sí o sí, se ha de cumplir sin la intervención del ser humano, porque tú eres un Dios soberano, eres un Dios hacedor de maravillas y de milagros. Mi Señor, séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Señor, gracias Dios mío. Señor, te damos, Dios de los cielos, por este regalo del cielo que recibimos a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendícenos en esta mañana, cúbrenos con tu sangre preciosa, revístenos, Dios, de tu gracia, de tu poder, de tu amor, Dios, de tu bendición en esta mañana. Guarda cada familia aquí representada, suple la necesidad de tu pueblo de una manera muy especial, Señor. Sana a mis hermanos que se encuentran enfermos, los que están en las clínicas, en los hospitales, Señor, los que están en sus hogares, allí, Señor, en un lecho de enfermedad. Tu virtud sanadora por excelencia, mi Señor, sea allí visitándoles, mi Señor, trayendo salud, Señor, haciendo órganos nuevos, mi Señor, porque tú lo puedes hacer. Tú puedes cambiar estos tiempos de enfermedad y convertirlos en tiempos de salud para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana. Colocamos este día que tenemos, Señor, por delante de ti, mi Señor, con esa bendición tuya, mi Señor, con ese respaldo, con ese cuidado, Señor, que tienes para con tus hijos, para con tu pueblo y para con toda la iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el día de mañana en un nuevo devocional. Te mando un abrazo gigante y vamos hacia adelante con el Señor. Bendiciones a todos.